quisiera esta mañana decir un par de cositas. La primera, que nos vamos a quedar un poquito más en el libro de Levítico. Y la segunda, quisiera empezar pensando en algo. ¿Quién se acuerda cuando era niño y sus papás le decían, este sábado vamos a la playa? ¿No acordáis de eso? Por lo menos aquí en Málaga era lo que las familias normalmente hacían. Estaba la playa ahí al lado, era fácil tener un día de playa porque no había que desplazarse mucho. Y no sé, os invito a que observéis a los niños cuando llegan a la playa lo que hacen, ¿no? Que probablemente sea lo mismo que hacíais vosotros cuando ibais a la playa. ¿Qué es lo que piensan los niños cuando llegan a la playa? ¿Qué quieren hacer? No hacen más que soltar la ropa corriendo y se van corriendo al agua, ¿no? Corren y se meten en el agua. ¿Y no habéis notado que es muy curioso que cuando entran en el agua corriendo a mucha velocidad, en el agua se frenan? Y es como intentan con todas sus fuerzas, con todo su ánimo, con toda su alegría, intentan avanzar, pero el agua los frena. Bueno, a veces leer la Biblia, en concreto el Antiguo Testamento, se siente un poco así. Uno empieza en enero con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha intención, y cuando llega a Levítico hace... Nos resulta un poco extraño, ¿no? Porque Levítico no es tan entretenido como quizá Génesis o Éxodo, que nos cuentan historias, nos cuentan cosas increíbles que le ocurre al pueblo de Israel, ¿no? Ese rescate de Egipto. Pero llegamos a Levítico y, bueno, lo que vemos son normas, leyes, reglas. Has leído un capítulo entero, nos pasaba a Sara y a mí, ¿no? Leíamos un capítulo entero y de pronto avanzamos 3 o 4 capítulos y yo decía, Sara, si esto ya lo hemos leído. Pero no, era lo mismo, pero cómo se había ejecutado exactamente como la ley decía, ¿no? Y parece como el día de la marmota. ¿Cuándo se va a acabar esto? Tantas leyes y tantas cosas que son a veces lejanas, ¿no? Pero antes de tirar la toalla, yo quisiera esta mañana tomarme un ratito y... Perdonadme, pero me voy a tomar la libertad de ser un poquito técnico, solo un poquito, en la primera parte de este mensaje. Porque el libro de Levítico, como otros libros que van a venir, sobre todo en esta primera parte del Antiguo Testamento, son libros muy peculiares, ¿vale? Son libros muy peculiares. Y son peculiares porque son unos libros que están dirigidos especialmente al pueblo de Israel y en concreto a un grupo de personas que eran los levitas, que venían de la tribu de Leví, que se dedicaban a supervisar y a mantener el cumplimiento de muchas de las leyes, muchas de esas reglas que Dios le había dado a Moisés, ¿vale? ¿Por qué es un libro levítico tan peculiar? También porque cuando lo estamos leyendo, especialmente nos damos cuenta de que hay algunas leyes que nos parecen pasadas de moda, son como muy lejanas, como muy arcaicas, ¿no? Es como, pero... A ver, yo estoy en el siglo XXI, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Esto que, no sé, además algunas parece que no tienen sentido, ¿no? Como dicen los jóvenes, algunas parecen que son leyes random, tipo random, ¿no? Como, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Y no voy a poner algunos pasajes, pero fijaos, seguramente os habrá llamado la atención cuando habéis estado leyendo el libro de Levítico, y si no lo has empezado a leer, ya estás tardando porque lo acabamos mañana, es el último día para acabarlo. Hay leyes tan curiosas como la prohibición de comer langostinos, mariscos, no se puede, está prohibido, es abominación, pero sí te puedes comer saltamontes, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido. O, por ejemplo, que Dios ama más a los barbudos como yo. Así que los que sois lampiños, no dice que no te recortes las patillas y que no te cortes el pelo en forma circular. O, por ejemplo, que no puedes llevar ropa con la mezcla de 2 tejidos, porque eso te tienen que apartar del pueblo de Israel. La mayoría de aquí deberíamos estar en la calle ya, porque todos llevamos ropa cuando se mezclan 2 tejidos. O, por ejemplo, a muchos de los padres les gustaría que sus hijos recordaran esta ley. Todo aquel que maldiga a su padre, ¿qué merece? Ser lapidado a pedradas. A algunos padres nos hubiese ayudado mucho que nuestros hijos tomasen en cuenta esta ley, ¿no? Nos hubieran hecho la vida un poco más fácil. Es normal que muchas personas, incluidos nuestros propios hijos, que llevan toda la vida viniendo a la iglesia, yendo a la escuela bíblica, leyendo el Antiguo Testamento de vez en cuando, encuentren cierto nivel de confusión o de rechazo cuando se encuentran este tipo de cosas en el Antiguo Testamento. Es más, incluso se pueden llegar a preguntar cosas como,
¿cómo es que los cristianos, las leyes que tienen que ver con la sexualidad, dicen que sí, que estas son ahora válidas, y hay otras que las ignoran, como la prohibición de comer langostinos? ¿Cómo esas dos cosas, o sea, cómo sé yo lo que realmente... ¿No parece incoherente esto? ¿No parecen incoherentes? ¿No parecen caprichosos los cristianos cuando parece que recortan lo que les interesa y lo que no les interesa no lo tienen en cuenta? Esto que voy a decir ahora, y que tiene que ver con la primera parte de este mensaje, os va a ayudar mucho a entender las normas y las leyes de Levítico. Y en especial la mayoría de leyes que hay en el Antiguo Testamento. Mira, básicamente en Levítico hay 3 tipos de leyes. Hay 3 grupos de leyes. Las leyes, estas reglas, están agrupadas en 3 conjuntos distintos. Hay un primer conjunto que son las leyes civiles. Todas estas las conocemos porque son las mismas leyes que tiene España. Son unos reglamentos que regulan y dan orden al funcionamiento de la nación. Es decir, hay cosas que en España funcionan así y hay unas normas que permiten el orden del funcionamiento de esto en el país. El orden público, qué se puede o no se puede hacer en la calle, qué pasa si una persona transgrede alguna de estas leyes, que son los castigos por cometer delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ver con la nación en sí. Luego también encontramos unas leyes que son ceremoniales. ¿Qué son este tipo de leyes? Estas leyes definen cómo el pueblo de Israel y los judíos podían relacionarse con su Dios. Y rigen todo lo que ya sabemos, ¿no? Todas estas cosas capítulos interminables, de detalles tan pequeños, de cómo eran los sacrificios, de cómo tenían que purificarse, etcétera, etcétera. Quién era el que tenía que presentar todo lo que eran los sacrificios, etcétera. Esas son las leyes ceremoniales que tienen que ver con el cómo debería relacionarse el pueblo de Israel con Dios. Y luego hay un tercer grupo de leyes que son las leyes morales. Estas son muy importantes porque estas leyes lo que hacen es definen cómo es el carácter de Dios, cómo es Dios en sí, ¿vale? Y además son una norma que determinan qué es lo que es moralmente correcto o incorrecto. Por ejemplo, matar está mal, robar está mal. ¿Por qué? Porque está vinculado a cómo es Dios, ¿no? A su carácter, ¿no? Incluido toda forma de sexualidad que salga fuera del modelo de Dios está mal, porque en cierta manera reflejan al propio Dios, al carácter de Dios. Y específicamente no solamente están mal porque atentan contra el carácter de Dios, sino porque la consecuencia de transgredir esa ley moral tiene un efecto destructivo en el ser humano. O sea, no es que Dios diga, bueno, esta ley moral la impongo yo. No, es que si esta ley tú no la conoces y la transgredes, lo que ocurre es que te estás destruyendo a ti mismo. Vale. Muy bien, qué bien, ¿no? Esta forma de dividir las leyes. Ahora sé que las leyes están divididas y son distintas y diferentes, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo aquí ahora, no? ¿Qué tiene que ver con el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver conmigo, no? Bueno, una de las cosas que dijo Jesús, ¿no? Porque al final cuando leemos todas estas cosas, normalmente la tendencia genérica es decir, bueno, nosotros vivimos en un contexto donde la ley ya no tiene nada para nosotros. No hay nada para nosotros. Nosotros no necesitamos cumplir la ley, pero Jesús dijo algo tremendamente llamativo cuando Él vino a la tierra. Y eso está registrado en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Jesús dijo lo siguiente, es muy interesante, ¿no? Él dijo, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin de los tiempos, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. O sea, fijaos, Jesús está diciendo algo que parece contradictorio. Está diciendo, espera, la ley existe para que se cumpla. La ley tiene que cumplirse. Es lo que está diciendo. La ley no es es un requisito, no es una recomendación. Es necesario que se cumpla. Ahora, si leemos justamente el versículo que hay más arriba, el versículo 17, nos encontramos que Jesús dice algo tremendamente valioso, ¿no? Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús dice que ha venido para cumplir la ley. ¿Qué significa que Jesús vino para cumplir la ley? Bueno, significa que la ley en sí no es un fin, es un medio. Es algo, el objetivo de la ley es llevarnos a Jesús. La ley, toda esta ley que está escrita en el Antiguo Testamento,
Y toda la ley que hay en la Biblia está conectada con la persona de Jesús, porque Jesús fue el que cumplió la ley de forma plena y completa. Nico en el mensaje anterior nos dijo algo sobre la ley de Levítico, ¿no? Él nos dijo que la ley tiene la finalidad de ser un medio que nos lleva a conocernos a nosotros mismos y a la vez a conocer cómo es Dios. Mira, cuando uno va al médico hay muchos dispositivos que utiliza, pero uno de ellos son los rayos X, ¿no? Quizás estos están un poco anticuados. Ahora hay un montón de otros sistemas que te permiten analizar el interior de la persona, lo que no se ve. Así que la ley tiene la misma función que los rayos X. Lo que hace es atraviesa al ser humano, obviamente desde la parte moral, interna, espiritual, y plasma la realidad de lo que hay dentro en algo que se puede ver, en una radiografía, en una foto. Revela lo que hay dentro de nosotros, nos muestra el problema, ¿no? Los rayos X normalmente, o cualquier otro sistema que hace un análisis de la parte interior del ser humano, el objetivo es encontrar algo que está mal. Esa es la función de la ley. Esa es justamente la función, ¿no? Además, no sé si has leído todo Levítico, espero que sí, como he dicho antes, pero yo quiero que pienses esto un momento. ¿Tú crees que el pueblo de Israel podía cumplir absolutamente todos los requisitos de forma perfecta? Imagínate que un judío cumplía absolutamente todos los sacrificios, escogía los animales perfectos, incluso el sacerdote y el levita cumplía absolutamente todo. Yo digo una cosa, ¿y la motivación de la persona que ofrecía el sacrificio? ¿Era pura también? ¿Estaba plenamente conectada con Dios? ¿Te das cuenta? La ley lo que hacía era mostrar la realidad interna del pueblo de Israel, ¿no? Ese es el objetivo de la ley, es mostrar, es revelar. Ahora, ¿cómo se aplica cada grupo de leyes que aparece en Levítico en el contexto ahora? ¿Qué tienen que ver con mi vida aquí ahora? ¿Cómo las aplico? ¿Cómo las aplico? ¿Las tengo que aplicar? ¿No las aplico? Realmente, si la ley tiene un objetivo y tiene que ser cumplida y tiene... ¿Cómo me afecta esto a mí? Bueno, vamos a mirar los tres grupos de leyes y vamos a ver si aplican o no aplican, ¿no? Volvemos a esto, ¿no? Las leyes civiles. Mira, las leyes civiles definidas en Levítico tenían que ver con la nación de Israel en un tiempo concreto de la historia de la humanidad y en un tiempo concreto del desarrollo de esta metanarrativa que llevamos diciendo desde el principio que recorre de Génesis a Apocalipsis, que tiene que ver con el Evangelio. Y la ley civil tenía que ver con el pueblo de Israel. Mira, el objetivo del pueblo de Israel era convertirse en un espejo del carácter de Dios. Y hay muchas leyes del pueblo de Israel que modelaban la forma de comportarse de aquellas personas que pertenecían al reino en un contexto determinado de la historia. Para que entiendas un poco lo que estoy tratando de decir, que a lo mejor te has perdido, puede que te hayas perdido un poco. Mira, imagínate que alguien llega ahora y se sube a un autobús y se encuentra un cartel de es obligatorio usar mascarilla. Llega y dice, esta es una ley, me tengo que poner mascarilla. Espera, entiende el contexto. ¿Cuándo estaba puesto ese cartel ahí? En un momento de pandemia, en un momento de la historia de España donde era obligatorio eso. Había un objetivo, pero ya no es obligatorio. Muchas de las leyes civiles, si no la gran mayoría, aunque tienen un aspecto de ley moral, en realidad están modelando algo que ya no aplica, ¿vale? Por lo tanto, podemos comer langostino en Navidad, no hay problema, se pueden comer langostinos, ¿vale? Es más, el Nuevo Testamento muestra un aspecto de libertad a la hora de poder comer animales que en su momento eran impuros, por cuestiones que también tenía que ver, Dios también se preocupaba por su pueblo en un contexto donde la medicina y muchos aspectos no estaban desarrollados y Dios también pensaba, ¿no?, en el pueblo de Israel, en su pueblo, ¿no? Vale. Lo siguiente, lo que son las leyes ceremoniales. El objetivo principal de estas leyes, de todo esto que vemos de sacrificios y de todas estas cosas que sí apuntaban a Cristo, era mostrar la santidad y la pureza de Dios. El Dios revelado era totalmente distinto al resto de los dioses. Y la forma de mostrar eso era particularmente la forma de poder acercarse, de tener una relación con Él.
Eso implica todo, ¿no? Todo lo que sabemos, todos los sacrificios, la cantidad de sangre que se derramaba, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa complejidad lo que mostraba era eso, que Dios es santo, es puro, que no es como nosotros, que no es como cualquier otro Dios, es totalmente diferente y distinto. Y como vimos y hemos dicho, Jesús cumplió todo esto. Fue el que cumplió todas estas leyes ceremoniales. De hecho, cuando lleguemos al libro de Hebreos, acordaos que el libro de Hebreos está conectado con el Pentateuco, en especial con Levítico y con Deuteronomios, que habla de la ley, porque Jesús es el cumplimiento de todas estas leyes ceremoniales. Se cumple. Y lo cumple de una vez para siempre. Esto es lo que nos enseña el libro de Hebreos, ¿no? Por eso estas leyes, las ceremoniales, son leyes que no aplican para nosotros. Y es muy interesante como algunas iglesias toman algunas de estas leyes ceremoniales, por ejemplo, las primicias, y las tratan de llevar a cabo y ejecutar. Ahora, no tiene sentido. De hecho, además las utilizan mal, porque, y ahora veremos, ¿no? Entienden que estos sacrificios son sacrificios que uno los lleva a Dios y Dios les da más, le da más. Está totalmente equivocado, erróneo, fuera de contexto. No aplica. Está totalmente equivocado. De hecho, tergiversa este metamensaje del Evangelio que recorre toda la Biblia, ¿no? Ahora, llegamos a la última de las leyes, que son las leyes morales. ¿Sabéis qué pasa con las leyes morales? Estas se aplican. Aplican porque, como dije antes, estas leyes nos ayudan a entender el carácter de Dios. ¿Y sabéis qué le pasa al carácter de Dios? El carácter de Dios no cambia, nunca cambió. De hecho, nos vamos a dar cuenta que la forma en la que Dios se relacionaba con el pueblo, con su pueblo en el Antiguo Testamento, es exactamente la misma que ahora. Que en el Nuevo Testamento, que ahora. Es exactamente la misma. Dios no cambia. Parece, en la primera lectura, cuando uno llega ahí, piensa que es diferente, pero no, Dios no cambia, es exactamente igual. Claro, esto nos lleva acabamos de hablar de las leyes morales que no cambian. Claro, nos lleva al primer gran tema, ¿no? del libro de Levítico, que es justamente la culpa. La culpa, ¿no? De hecho, la mayoría del libro trata de este tema, ¿no? De la culpa. ¿Cómo manejamos la culpa, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y además este tema es muy interesante, porque claro, sigue pareciendo un tema o algo alejado de nuestro contexto actual, ¿no? Porque hoy en día todos estamos afectados de esto, todos. Estamos afectados de el hecho de vivir en una cultura donde las normas morales son relativas a cada uno. Sí hay normas morales, pero ¿cuáles? Las que tú quieras para ti, las que a ti te gusten. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque a mí me ha pasado varias veces, me acuerdo sobre todo cuando dejé el trabajo, ¿no? Cuando fui a mis compañeros de trabajo y les dije, ¿sabéis qué? Está pasando algo en mi vida. He sido toda mi vida cristiano y ahora me he dado cuenta de que en realidad no lo era. Y de pronto he conocido a quien creía conocer a Jesús. Y esto ha revolucionado mi vida. Me ha dado cuenta de que era una persona esclavizada A, B, C, D, D, que vivía totalmente o sea, una vida totalmente vacía y tratando de compartirle. Y incluso ayudándolos a entender que ellos tenían las mismas luchas que yo. ¿Y sabéis lo que me decían? Me decían, ¿cuánto me alegro por ti? Si eres feliz, está genial. Y yo le decía, pero no puedo entender que no se trata de mí, se trata de Dios. Y me decía, no, ay, qué bien, me alegro por ti, qué bien. En otra época me hubieran metido en la cárcel, pero ahora no. No importa si eres cristiano, está bien. Pero la moralidad, si funciona para ti, pues genial, ¿no? Pero hay un problema universal que trata este libro de Levítico, que no importa si eres cristiano o no eres cristiano, eso da exactamente igual. Es un problema que todo el mundo sufre, tarde o temprano. Todo ser humano se encuentra con este problema, lo reconozca o no lo reconozca, y es el sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad persigue a toda persona, a toda persona. Si me dices que no, te digo, vale, pero no te creo. En algún momento vas a tener que enfrentar esto. A lo mejor incluso lo silencias como tú quieras, pero lo vas a enfrentar. En algún momento te vas a encontrar con él. Todo el mundo busca esconder las cosas que nadie quiere que sepa de uno mismo, de nosotros. Todos tenemos cosas que esconder. Todos tenemos cosas que esconder. Hay cosas que nos avergüenzan.
y que escondemos. Y son cosas que sabemos que no están bien. Hay algo interno dentro de nosotros que nos dice que hay algo que no funciona, que no somos realmente ese tipo de persona que nos gustaría ser. No somos tan buenos. Yo no tengo rayo X, no tengo rayo X en los ojos, pero sí llevo viviendo el suficiente tiempo como para darme cuenta de esta realidad, ¿no? Y a lo mejor lo que no quieres que se sepa es que tienes una lucha, un comportamiento, algo sexual en tu mente, que luchas con algo. No tiene por qué ser la pornografía, pero a lo mejor la lascivia o qué sé yo. Hay algo ahí dentro de ti que tú dices, no, por favor, que nadie se entere de esto, que nadie sepa que yo tengo esto dentro de mí. A veces, fijaos, ¿no? Qué curioso, ¿no? A veces compartimos ciertas cosas que sabemos que nadie quiere que sepa de nosotros y nos sentimos un poquito mejor, pero en el fondo hay cosas que no queremos compartir con nadie, ni siquiera con las personas con las que tenemos más intimidad, porque tenemos miedo. Tenemos miedo porque sabemos que es algo que merece juicio y que nos genera culpa, ¿no? O a lo mejor te das cuenta de que no eres buen padre o buena madre, ¿no? La verdad estoy siempre enfadado, siempre caigo en lo mismo, siempre los acabo gritando, incluso hay momentos donde siento que trato a mi hijo o mi hija como si fuera una molestia. Me molesta lo que haces. Me llena de ira, me enfada. A lo mejor no se lo digo, pero dentro de mí estoy amargado, ¿no? Y cuando veo esta realidad digo, la verdad no soy buen padre, no sé amar. O no soy buen marido o buena esposa, porque me doy cuenta de que en el fondo, pues, cuando tengo un problema con mi pareja, pues estoy 2 o 3 días sin hablar. No le dirijo la palabra. O a lo mejor la manipulo, ¿no? Para conseguir lo que quiero, ¿no? Y lo utilizo, ¿no? O si eres hijo, y esto yo lo viví también, ¿no? Pero en el fondo hay momentos donde piensas y te das cuenta de lo ingrato que eres con tus padres. No soy capaz de descubrir ni darme cuenta, desde que nací, mis padres no han hecho nada más que cuidarme. Y siento vergüenza con eso, siento culpa, ¿no? O cuando no has podido arreglar un problema con alguien y te das cuenta de esa persona quizá ha muerto ya y no... Hace poco llegó alguien aquí a la iglesia y me dijo, yo después de tantos años me di cuenta que he tratado tan mal a mis padres, le he hecho tanto daño, pero ellos han muerto, ya no puedo pedirles perdón. ¿Tú crees que me han perdonado? ¿Tú crees que me han perdonado? En algún momento puede que pelees con alguna de este tipo de cosas, ¿no? Y la culpa te lleva a la vergüenza, y la vergüenza es esa inquietud interna, ¿no? Esa percepción esa conciencia, esa percepción de haber cometido una falta o una acción que es deshonrosa, que te humilla, ¿no? Que te muestra cómo eres tú realmente. ¿Y sabéis cómo se suele evitar este sentimiento? ¿Sabéis lo que se suele hacer para evitar este sentimiento? Hay varias formas de evitar este sentimiento, ¿no? Si no eres cristiano, si eres una persona que, bueno, para ti Dios puede ser un concepto o ni siquiera no tiene nada para ti, es una buena idea, es una muleta, pero no, en realidad eso no funciona, eso no aplica, no tiene nada que decirme Dios, no tiene ningún plan para mí, ¿no? Pues normalmente lo que se hace es silenciar ese sentimiento, ¿no? Se trata de convencer a los demás y a uno mismo que realmente uno es una buena persona. Y también algo que me he dado cuenta que se suele hacer es distraerse. O sea, mi conciencia me muestra una realidad, ¿qué hago? ¿Cómo la callo? La silencio. ¿Cómo la silencio? Madre mía, anda que no hay forma de silenciar eso, ¿no? Pues no sé, puedo ir a gastar dinero, comprarme cosas, puedo poner alguna serie, ponerme a ver series, las redes sociales. Vivimos en una sociedad que hay para entretenerse miles de millones de cosas y no preguntarse por qué experimento esto. Pero si eres cristiano, ¿sabes qué pasa? Que te va a pasar exactamente lo mismo. Que vas a intentar silenciar ese sentimiento, convencerte a ti y a los demás de que en realidad eres un buen cristiano. ¿Y sabes cómo? Pues normalmente tratando de hacer cosas que hacen los cristianos. Tratando de mostrar a los demás que realmente hacen lo que hacen los buenos cristianos. Que empiezas a leer la Biblia a principio de año y que la vas a terminar al final, que estás a punto de acabar Levítico y que mañana vas a comenzar con números. Que tienes una vida devocional, que estás bien,
y tratar de silenciar la realidad de que la culpa está ahí, que llega, que no llegas. Ahora, algo precioso que nos enseña Levítico no solamente es el problema de la culpa, universal para todos, sino el segundo tema es el tema de la expiación. Dicen los eruditos que todo el libro de Levítico orbita alrededor del capítulo 16. Es como el eje del libro de Levítico. Y en el capítulo 16, ¿qué hay en el capítulo 16? Bueno, en el capítulo 16 se relata una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, la fiesta de la expiación, el día de la expiación, lo que llaman los judíos el Yom Kippur, que os sonará mucho, ¿no? Es una fiesta súper conocida, es muy importante, ¿no? Y en esa fiesta lo que ocurría era, en esa fiesta era donde Dios limpiaba de la culpa al pueblo de Israel entero, completo, a todo el pueblo completo. La imagen era así, o sea, llegaban sucios delante de Dios y Dios los limpiaba. Claro, yo sé que por ahí algunos de vosotros os habéis preguntado, bueno, pero ¿por qué en general en todo el libro Levítico y en concreto aquí, por qué tantos detalles y tantos requisitos, tanta sangre, ¿no? A veces parece que en vez de una reunión de celebración, parece que está en una carnicería. Porque tantos detalles, ¿no? De vacía la sangre, exprime el animal, sácale la grasa, quita... Bueno, prácticamente prácticamente los sacerdotes tenían que ser carniceros. Tenían que conocer todas las partes de los animales para saber dónde tenían que cortar. Pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Hay un gran abismo entre Dios y nosotros. Hay un gran abismo infranqueable. Hay un abismo, hay una separación. O sea, tener una relación con Dios no es simplemente pensar en Dios. No es simplemente tener un concepto de Dios. No solamente ir a la Biblia y decir, ya sé cómo es Dios. No. Hay que franquear un abismo que es infranqueable. Tener una relación con Dios es como nadar desde aquí hasta Japón. Es imposible. Es imposible. Sin embargo, fuimos creados para vivir plenos en Dios. Pero cuando no podemos vivir con esa relación, ¿qué es lo que ocurre? Que vivimos con culpa y vergüenza. Vivimos con culpa y vergüenza. De hecho, cualquier cosa, dice Jeremías, dice que nuestras mejores obras, a los ojos de Dios, son como trapo de inmundicia, ¿no? Es decir, lo mejor que yo pueda hacer, cuando Dios lo ve, dice, eso está sucio, como la imagen de ese niño, está todo sucio. De hecho, una de las cosas con las que luchan los predicadores, los pastores que predican, que se suben aquí, es justamente con agradar a las personas. O sea, una persona que predica y comparte, sí, lo hace de parte de Dios, está haciendo un servicio a Dios, pero en su corazón sigue luchando con tratar de agradar a los que me estáis escuchando. ¿Sabéis cuál es una de las luchas? Llegar a casa, sentir que he hecho un mal trabajo y sentir culpa y vergüenza. Esa es una de las grandes luchas. O sea, que ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera cualquier pastor que predique, está libre de esta realidad. Está libre. Pero lo segundo que nos enseña esta fiesta, que está en el capítulo 16 del Día de la Expiación, es, fijaos, la verdad nunca me había parado a mirar con detenimiento ciertas cosas, que para mí son tremendamente valiosas, ¿no? Lo primero es que lo que nos muestra esta fiesta y en general todos los sacrificios es que Dios es el que provee los medios para poder ser libres de la culpa y de la vergüenza, para poder limpiar al pueblo de Israel. Es Dios quien provee todas las cosas. O sea, piensa por un instante, ¿quién elige el sumo sacerdote? ¿Quién dice quién es el sumo sacerdote? ¿Quién escoge la ropa? ¿Quién dice cómo tiene que ser la ropa? ¿Quién dice cómo son toda la celebración de los rituales? Por cierto, ¿quién les dio los animales? ¿Quién les permitió tener esos animales? ¿Quién les permitió las cosechas? Con todo lo que tenía que... Piénsalo por un instante, ¿no? Ellos no. Dios era el que le daba absolutamente todo. Absolutamente todo lo que necesitaban.
Aquí el punto de cuando nosotros leemos Levítico y todo este tipo de leyes y rituales, el punto aquí no es que Dios los perdona por lo que hacen. No es que reciben el perdón por hacer todo esto perfectamente. No, eso no es. Es totalmente equivocado entenderlo así. Sino que lo que hacen, todos estos rituales, todas estas leyes, lo que hacen es los conectan con el Dios que los ama y los perdona. Es muy distinto esto, es muy distinto. Lo primero busca acallar a un Dios que está enfadado. Lo segundo es una mano extendida. Y muchas veces lo entendemos así, ¿no? A veces cuando vamos al Antiguo Testamento entendemos que todo esto le estamos pagando algo a Dios. No, el pueblo de Israel es que le pagaba, le tenía que compensar a Dios de alguna forma. Cuando en realidad todo esto apunta a otro, a la mano extendida de Dios que dice, ven, yo quiero ser vuestro Dios, quiero que me conozcáis, quiero que conozcáis mi corazón, quiero que experimentéis quién soy yo. Soy el Dios que todo lo satisface, el Dios que está lleno de amor por vosotros, que perdona y que os da todo lo que hace falta para que podáis venir a mí. Ese soy yo. Y ese es quien yo quiero que conozcáis. De hecho, hay una gran frase que también se repite en todo Levítico, que es la siguiente. Él dice, Dios hablándole a Moisés dice, yo soy el Señor vuestro Dios. Y esta frase la habéis leído un montón de veces, igual que yo, 30 veces está en el libro de Levítico. Y es tan fácil pasar corriendo por esta frase y no pararse a pensar lo que quiere decir. Yo intenté hacer una paráfrasis y la verdad que me costó mucho trabajo, porque ahí solamente en yo soy, el yo soy, ese yo soy, que es la revelación de Dios a Moisés, ahí hay un montón de facetas increíbles, ¿no? Pero he intentado hacer una paráfrasis con toda la dificultad del mundo, ¿no? Pero básicamente esta frase lo que dice es, el Dios incontenible, poderoso, puro, perfecto, supremo, eterno, etcétera, etcétera, inaccesible, está con y por vosotros. Piénsalo por un instante. Piénsalo por un instante. Lo imposible, Dios lo hace posible. Además, no sé si te suena esto, ¿no? De con y por vosotros. ¿Quién es Dios con nosotros? Jesús. No sé si te has dado cuenta, o sea, esta frase es una síntesis del Evangelio. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Dios con vosotros. El Dios inaccesible, poderoso, totalmente distinto a vosotros, quiere ser conocido. Quiere que experimentéis su amor. Es el Evangelio en el Antiguo Testamento, cuando ni siquiera conocían a Cristo. Y el tercer aspecto de esta fiesta es que, si os dais cuenta, todas las celebraciones, en concreto estas, tienen un orden, tienen una forma ordenada de cómo... No era... Fijaos qué interesante, ¿no? O sea, aquí no es, bueno, si tú lo haces de forma sincera, entonces vale. No, es a la manera de Dios, es a la forma de Dios. Es como Dios ha determinado las cosas, ¿no? Solo hay una forma de liberarse de la culpa, a la manera de Dios. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque te libera totalmente, ¿no? No se trata de tu trabajo, de tu esfuerzo. Se trata de lo que Dios ha hecho. Se trata de eso. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo me apropio de esta realidad? Fijaos qué curioso, ¿no? Y estamos ya terminando. Fijaos qué curioso y qué interesante, ¿no? Lo que nos enseña el libro de Levítico. Acordaos, una cosa que Nico compartió, ¿no? Sobre todo en Éxodo, él dijo, es muy importante el orden en la historia. ¿Qué ocurrió en Éxodo? Dios los rescata de Egipto, Dios les muestra gracia, amor, y luego los lleva a que lo adoren. Fijaos, aquí pasa exactamente igual. En esta fiesta pasa exactamente igual. Hay un montón de cosas que Dios determina que Él hace, dándole todo lo que necesitaban. ¿Y cómo se apropiaban los israelitas de esa libertad de la culpa y de la vergüenza? Bueno, versículo 30 del capítulo 16 dice, y esto será un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas, y fijaos, y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor.
¿Cómo se apropiaban los israelitas de esta realidad? Igual que nosotros. Igual que nosotros. Recibiendo los beneficios, aceptando los beneficios, aferrándonos a los beneficios. Así que la forma en que encontramos libertad de la culpa y la vergüenza es descansando en el trabajo de Dios. ¿Cómo se come eso aquí ahora? Descansando en la obra de Jesús. Volviendo a apreciar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. La culpa y la vergüenza es el resultado de no apropiarse de esta realidad, ¿no? ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Guardar el sábado, no trabajar. Dedicarse a estar expuestos a lo que Dios había hecho por ellos. Y nosotros igual, ir culpables y avergonzados y tirarnos los brazos de Jesús. Pero con la seguridad de que Él nos ama y nos perdona, con la seguridad. Es volver a recordar lo que ya sabemos, ¿no? Hay una imagen que encontré que me encantó, que ilustra esto de una forma muy sencilla y muy simple, ¿no? ¿Cómo me apropio de esta realidad cada día? Dejándome rescatar. Así de sencillo. Dejándome rescatar. Soy una persona que necesita ser salvada todos los días. Soy una persona que necesita volver a experimentar el amor de Dios que me rescata todos los días. Que me rescata de esa lucha interna de tratar de demostrar que soy una buena persona. Y que al final me di cuenta de que no puedo cambiar. Y cuando me dejo rescatar, y cuando me dejo abrazar por el amor de Dios y perdonar, cuando reconozco mi condición, lo que ocurre es que poco a poco empiezo a cambiar. Pero no por mí, sino por quien me rescata. Y quiero ya terminar con una cita que me gustó mucho de Tim Keller, ¿no? Que habla acerca de este concepto de la expiación. Me gustó mucho, ¿no? Así que no va a salir en la pantalla, pero él dice lo siguiente, dice, solo una comprensión de lo que Jesús hizo en la cruz, y cuando dice una comprensión no solamente dice entenderlo, sino aferrarse, una comprensión profunda de masticar, de comer, de abrazar esta realidad. Dice, la doctrina de la expiación sustitutiva, que es lo que se celebraba en el día de la expiación, dice, puede evitar distorsiones espirituales, es decir, puede evitar que desvariemos en nuestro interior. Esta doctrina es la única que nos impide pensar que Dios es principalmente santo con algo de amor o principalmente amoroso con algo de santidad, sino que es santo y amoroso por igual. Nuestro problema es que nos cuesta trabajo pensar esto. Nos cuesta trabajo pensar en que Dios es totalmente distinto, diferente y puro, y a la vez es un Dios que puede amar y que nos ama, y que en Cristo mostró esto, ¿no? Y estas dos cosas, santo y amoroso por igual, de forma interdependiente. Y solo esta visión de Dios convierte a los arruinados o descuidados en sanos y amargados. ¿Qué necesitamos hacer cada día? Descansar en Él. ¿Y cómo descansamos en Él? Peleando bien, exponiendo nuestro corazón para que se asombre de la realidad de que cuando leemos la Biblia lo que vemos es la gracia de Dios, el perdón, su disposición a cambiarnos y abrazarnos. Y que buscar que Él realmente sea mi tesoro y que yo soy su hijo amado. Así que espero que mientras seguimos avanzando en el Antiguo Testamento mantengamos en la mente esta metanarrativa del Evangelio, que le da sentido a absolutamente todo y que nos devuelve el entusiasmo que nos produce a veces la lectura de libros como estos, ¿no? Que nos frenan como el agua en la playa.